Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1184 El sabio desciende, observando el pasado y el presente. El santuario taoísta había estado en silencio al borde de la playa y no había habido movimiento. Todos habían estado buscando por la playa y gradualmente lo habían ignorado. Sin embargo, en este momento, ¿cómo podrían no saberlo cuando vieron la antigua cueva que habitaba en el fondo del mar junto al dojo? Este santuario taoísta no puede estar simplemente al borde de esta cueva. Deben haber encontrado esta antigua reliquia y trasladar el santuario taoísta aquí. Sí, es por esta corriente oceánica. Todos quedaron estupefactos mientras miraban la cueva. Fue demasiado aterrador. Desde la antigüedad, han pasado innumerables eras. Cada período de tiempo estuvo separado por cientos de millones de años o incluso miles de millones de años. Sin embargo, en los largos años, ¿quién se atrevió a hablar de la vida eterna? ¿Quién se atrevió a decir que vivirían tanto como los cielos? Todos quedaron impactados. Esta era primordial es muy antigua y su característica es el amor por el arte escultórico. Incluso después de incontables miles de millones de años, todavía quedan muchas reliquias. Se puede ver que la gloria del pasado se extendió por todo el lejano inmortal antiguo. Inmortal. Hasta los cielos. Cielos. Tal civilización y los santos de esa época no están a la par de los de hoy. Me temo que ya alcanzaron una grandeza indescriptible y encontraron una manera de luchar contra los cielos por la longevidad y escapar de la asimilación del Gran Dao. Las discusiones de las diversas civilizaciones extraordinarias ya eran inimaginables cuando uno estaba en la playa. Tenían que informarle esto al santo detrás de ellos. Sin embargo, todos eran cultivadores externos de sus propias ciudades y no podían informar a la gran existencia en el campo. Algunos de los más inteligentes se pusieron en contacto rápidamente con los señores de la ciudad en sus ciudades. En poco tiempo, los señores de la ciudad cercanos descendieron uno por uno. Vieron la antigua cueva sumergida en el caos. Había una leve aura caótica a su alrededor y estaba llena de runas Dao. Los demás no pudieron sentir esto. Sin embargo, su nivel de cultivo era muy alto y podían sentir un aura dominante en esas dos frases. Tenía un espíritu invencible que podía suprimir el universo entero y reunir al mundo. Este tipo de aura que dominaba el mundo y patrullaba el antiguo firmamento los hizo casi arrodillarse cuando vieron las palabras. Sus mentes quedaron conmocionadas más allá de la imaginación. Esta aura dominante, ¿podría realmente ser un santo supremo del antiguo universo? En la historia del universo, ¿una civilización antigua realmente tuvo una existencia tan suprema? El dueño de esta mansión, él, ¿quién es? XT. Los grandes taoístas que estaban en el camino del nivel 10 murmuraron. De hecho, esto no era algo en lo que pudieran interferir. Las personas involucradas eran extremadamente aterradoras y podían conmocionar al mundo. Fue suficiente para sacudir toda la región del caos primordial y hacer que los santos aparecieran uno tras otro. Pronto, se adentraron en el dojo y presentaron sus respetos a la antigua existencia. Los sabios que habían reivindicado las reglas del Dao también temblaron. Fuera de los cielos del caos, las reglas eran borrosas e incluso ellos no podían calcular la causa y el efecto detrás de ellas. Sabían todo en el universo, pero fuera de los cielos del caos, eran como mortales. Interesante. En un dojo rodeado por un campo de fuerza inexplicable, un anciano de pelo blanco se levantó y dijo a la ligera. Esta tierra originalmente tenía 3 señores supremos. La antigua madre de 9 cabezas estaba con nosotros 2 y solo tenía 3 grandes linajes. Sin embargo, pudo confiar en el campo Dao que llevaba consigo para luchar contra nosotros 2, que teníamos 5 grandes linajes de perfección. Sin embargo, hubo un cambio, tengo que ir y echar un vistazo, en este mundo, es difícil encontrar una antigüedad que no pueda entender. Sí, anciano Huaya. Los 2 niños Dao se levantaron inmediatamente. El antepasado es el santo que colecciona más antigüedades. La tendencia de que las antigüedades florezcan en esta tierra se debe al antepasado. En otro lugar, un apuesto hombre de negro estaba bebiendo vino. De repente, guardó su lanza y dijo, Madre antigua de 9 cabezas, una vez quise casarme con ella. Después de todo, es raro encontrar una mujer hermosa en forma humana. Sin embargo, ella insistió en valorar el linaje y dijo que no soy compatible con ella, que nuestros linajes no coinciden, estas generaciones de familias santas ya habían sido corrompidas por la teoría del linaje, no es un linaje poderoso o una ley poderosa que lo es todo.
Dio un paso adelante y desapareció. Él resopló con frialdad. Linaje, leyes, todos creían demasiado en estas cosas, pero yo creía que los humanos podían traspasar los límites. También logré abrirme paso. No importa cuán ordinaria fuera la línea de sangre, se convirtió en un dios en mis manos. Sin embargo, viví tanto como los cielos y viví para siempre, esto ya no era un límite, era una locura. ¿Existe realmente esta era antigua? El número de santos en esta tierra era casi fijo. Había un total de 11 de ellos, todos los cuales habían ascendido en el pasado. Parecía un número pequeño, pero eran todos los santos del Gran Camino. Anuncios de Put Future. Además, la mayoría de ellos tenían 2 líneas de sangre del Gran Dao. Algunos santos incluso tenían 3 líneas de sangre. Esto significaba que cada uno de sus subordinados había sido manchado con la sangre de muchos de sus compañeros. En ese momento todos aterrizaron en la playa. Inmediatamente vieron la antigua cueva. ¿Existe alguna posibilidad de que sea falso? En el momento en que llegó el lancero de camisa negra, miró al anciano Uaya a su lado y formuló su primera pregunta. El viejo Uaya frunció levemente el ceño. No puedo decir que sea falso bajo el océano del caos, sin embargo, a juzgar por las antigüedades lavadas que los otros pequeños recogieron de la playa, todas eran reales, parece que esta tierra de hecho ha dado la bienvenida a un océano profundo. Corriente, que ha sacado a relucir algunas de las ruinas que estaban enterradas bajo el mar. Mientras los dos hablaban, los otros santos no interrumpieron y escucharon en silencio. Después de todo, había pasado demasiado tiempo y nadie sabía el verdadero nombre de este sabio. Lanza sagrada, Uaya, ellos dos y la madre Gu. Su nombre taoísta era simple y parecía hecho de manera casual. Sin embargo, una existencia indiferente y majestuosa a este nivel ya no tenía por qué ser extravagante y extravagante. La indiferencia era el verdadero Dao. Estos tres eran originalmente los señores inigualables de esta tierra. Ellos eran los gobernantes de esta tierra y ninguna otra existencia se atrevió a provocarlos. Pero eso no significaba que otras existencias tuvieran miedo. Casi no había santos que se sometieran a otros santos. Debido a la naturaleza especial de los cielos del caos, la otra parte no pudo matarlos. Todo lo que tenían que hacer era esconderse en el campo Dao. Mientras estuvieran fuera del caos, ni siquiera el santo más débil con un gran linaje de Dao moriría. Entonces, ¿qué santo se convertiría en esclavo de alguien y recibiría órdenes? Por eso la antigua madre de 9 cabezas estaba luchando tanto. Al mismo tiempo, cada uno de ellos controlaba un dominio de la galaxia, descendía al reino inferior y mataba a los santos recién avanzados. Eran la forma más rápida de abrirse paso. Como tal, los santos fuera de los cielos del caos siempre habían parecido ser armoniosos. Casi no hubo intimidación hacia los débiles. Incluso enviarían sus encarnaciones a visitar los terrenos del Dao de otras existencias para discutir el Dao y discutir su comprensión del universo. Esta era la razón por la que la escultura del viento ancestral tenía una expresión extraña en su rostro cuando se encontró con el molesto maestro de la Alianza de Artes Marciales. Si ninguno de los dos pudiera matar al otro, ¿no sería una estupidez? La morada de la deidad inmortal, una familia taoísta que vive tanto como los cielos. La cara del lancero de negro ardía, emitiendo una luz inimaginable. Esta era antigua es realmente difícil de imaginar. Realmente quiero regresar a la tierra antigua y luchar con esas brillantes existencias que han existido durante cientos de millones de años, quiero sentir su grandeza. ¿Qué piensas de esta civilización escultórica? El anciano Uaya sonrió y dijo, he coleccionado muchos de los tesoros de esta civilización escultórica. Los he estudiado profundamente. La civilización prehistórica de hace cientos de millones de años era muy misteriosa. Fue mucho más aterrador de lo que podíamos imaginar. Tenían todo tipo de cosas increíbles, esta cueva inmortal frente a nosotros podría ser una manera de resolver este misterio. ¿Es posible salvarlo? Uno de los otros santos no pudo evitar hablar. Podría haber un misterio trascendental dentro de esta cueva. Definitivamente no podría atraparlo. Solo podría ser una existencia que se arriesgó a sumergirse en el mar del caos y salvarlo con fuerza. Los santos ordinarios se convertirían en mortales en el momento en que entrarán en el mar del caos. Sin embargo, algunas existencias poderosas podrían resistir temporalmente y nadar como mortales. Todos, pueden intentarlo. No puedo hacerlo de todos modos. El viejo Uaya sonrió y dijo, soy el más competente en el mar del caos, como las antigüedades. Las existencias aquí no tienen una comprensión tan profunda como la mía.
En términos de buceo, soy mejor que nadie, en este momento, estoy atrapado en ese pozo profundo. De hecho, puedo acercarme y entrar, pero no puedo regresar. Uno podría acercarse y espiar las oportunidades internas, pero una vez que entrarán, definitivamente no podrían regresar. Los rostros de las existencias circundantes se oscurecieron. Si incluso el viejo Ua ya lo dijera, tenían aún menos confianza. Cuando lo escuchas por la mañana, puedes morir por la noche. Dicho esto, los santos presentes no buscarían tan fácilmente su propia muerte y arriesgarían sus vidas solo para descubrir qué había dentro. Sin embargo, los rostros de las existencias parpadearon. Dijiste que no puedes acercarte a él y que no puedes traerlo de regreso. Me pregunto si es verdad. Anuncios de Put Future. Quizás estás esperando a que todos se vayan antes de regresar en secreto para observar este antiguo objeto. Tenía que estar en guardia. Sus ojos parpadearon, como si planearan seguir mirando la costa. El anciano Uaya también sonrió como si pudiera leer las mentes de los otros sabios. Sin embargo, no les prestó atención y solo dijo: parece que realmente hay algún tipo de corriente oceánica en las antiguas profundidades del mar que sigue arrastrando algunos objetos antiguos a la playa. Esta corriente oceánica, según la ubicación geográfica, debería detenerse en esta área. ¿Quieres decir que podría haber una antigüedad así cerca de la costa? ¿Es muy posible que haya más de una cueva? Preguntó el lancero. Sí, lo soy. El Elder Uaya se acarició el cabello blanco y sonrió. Sin embargo, las caóticas corrientes oceánicas darán vueltas al final de la costa y se hundirán en una bahía, aunque hay algunas en las otras costas cercanas, solo se pueden encontrar aquí y allá. ¿En qué bahía termina la principal corriente oceánica? Preguntó un santo con frialdad. El anciano Uaya no dijo nada y miró la sala de entrenamiento a lo lejos. Todos los santos quedaron atónitos al mirar el silencioso campo de Dao. Rodeaba un mar cóncavo y ningún otro ser pudo acercarse. Si quisiera rodear la bahía, tendría que nadar desde la costa cercana para acercarse. Era básicamente imposible. Este campo cubre el final de toda la corriente oceánica. ¿Tomar todas las ruinas antiguas? Esto es simplemente demasiado. No es que no haya oído hablar de él. Algunas ruinas antiguas fueron ocupadas y cubiertas por los campos Dao de algunos santos, para aislarlos de otros santos y disfrutar solos de los beneficios. Sin embargo, no esperaba. Este es nuestro territorio. La ira brilló en sus ojos mientras miraban el santuario taoísta. Quizás, la otra parte era tan poderosa que incluso si unieran fuerzas, no podrían atravesar el campo Dao de la otra parte. Después de todo, los santos como ellos estaban fuera del caos. No tenían leyes y su fuerza era menos de 1 entre 100. Sin embargo, no era como si no hubiera métodos para atacar el dojo, sino que eran más complicados. Podrían mover sus propios campos de entrenamiento y chocar entre sí. Ambos bandos podrían mostrar toda su fuerza. No importa cuán fuerte sea la otra parte, él es del mundo exterior. Tenemos más de 10 santos aquí. Todos nosotros trasladamos nuestros dojos aquí y unimos fuerzas para matarlo. A menos que sea el legendario y desconocido santo multidimensional, de lo contrario, incluso el santo de la quinta perfección más poderoso tendría que morir. Dijo un santo. Las leyes de esta tierra fueron selladas y fijadas. No importa cuán fuertes fueran las otras existencias extranjeras, les sería difícil luchar contra la serpiente local. Sin embargo, un campo de Dao móvil tenía un costo enorme y era muy lento. Y cuando movías tu campo de Dao, tu oponente también movería su campo de Dao. Eran como dos caracoles, persiguiéndose, haciendo difícil matar al otro. Por lo tanto, era muy pacífico fuera de los cielos del caos. Pero ahora las cosas eran diferentes. Los dojos de todas direcciones se movían lentamente para rodearlos. ¿A dónde podrían correr los otros dojos? Incluso un santo del reino de la perfección, sin importar cuán desafiante fuera el linaje del gran camino, sería derrotado directamente. Además, ya había 2 santos del reino de la perfección entre ellos. Todos, no estén ansiosos. El anciano Uaya se rió entre dientes y miró la sala de entrenamiento con una expresión amable y dijo: vamos a visitar al dueño de este dojo. No creo que sea alguien que quiera guardarse todo para sí mismo. Mira la tablilla de piedra frente al dojo. Es obvio que está dispuesto a compartir esta oportunidad. Todos pensaron lo mismo. La otra parte no se atrevió a ser despiadada. La otra parte nadó a través de todo tipo de corrientes oceánicas y rastreó las huellas de las corrientes oceánicas. Sin embargo, si se comiera todas las corrientes oceánicas solo, definitivamente sería rodeado y asesinado por las existencias locales, por lo que definitivamente no actuaría precipitadamente.
El sabio Waya tiene razón. Sí, lo soy. Todos los santos estuvieron de acuerdo. No pudieron evitar formar sus encarnaciones y fueron a la puerta del santuario taoísta para verlo. Después de todo, ninguno de los sabios entró en los dojos de los otros sabios con sus verdaderos cuerpos. Simplemente estaban a merced de los demás. Por lo general, iban a los dojos de otros sabios como invitados y discutían el Dao. No importa cuán buena fuera su relación, era solo una encarnación que había descendido. Era difícil saber cuál era el corazón de una persona, era normal que los santos conspiraran unos contra otros. Cacha. Se abrió la puerta de la sala de entrenamiento. Santos, por favor entren. Un sonido nítido vino de la puerta. Los santos intervinieron y contemplaron el extraordinario mundo dentro del santuario taoísta. Sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. 1185 físico aterrador, sabio multidimensional y nato. Lo que vieron los sorprendió mucho. En los mundos trascendentes, había todo tipo de mortales que cultivaban de manera ordenada. Las sectas eran numerosas y extremadamente prósperas. Era verdaderamente una escena próspera, pero en realidad, esta escena no era extraña a los ojos de estas existencias. Lo que les resultaba extraño era el linaje de los seres vivos de este mundo, lo cual era extremadamente aterrador. Vieron humanos primordiales caminando por el suelo, cultivando, leyendo y leyendo. Los estudiantes seguían a sus profesores en las escuelas privadas y el sonido de la lectura se podía escuchar en las casas. ¿Es este el linaje espacial? ¿Puedo abrir un espacio dentro de mi cuerpo? ¿Un humano espacial? Estaban caminando en el mundo humano, en la antigua tierra del huerto de Xinlu que había sido trasladado desde la aldea de Shuzi. No pudieron evitar burlarse y maravillarse ante la escena. ¿Cómo pueden ser tan pequeños los seres vivos aquí? Su velocidad de cultivo es extremadamente rápida, pero el nivel de energía de sus células es extremadamente débil. Incluso si es un santo, no debería ser más grande que un humano normal, ¿verdad? Su pequeño tamaño hizo que todos los santos se miraran y sintieran que no valía la pena mencionarlo. Solo el patriarca Huaya, que estaba familiarizado con el océano del caos, se estremeció y exclamó en su corazón como si hubiera visto una escena inimaginable. ¿Cómo podría ser este tamaño de cuerpo? Sus pensamientos surgieron violentamente. Los demás no lo sabían y solo se rieron de él, pensando que era débil. Sin embargo, podía ver vagamente algunas cosas. A estos santos no les gusta estudiar el mar del caos. Después de todo, los objetos antiguos que flotan son inútiles para ellos. Hay muy pocos tesoros que sean útiles para los santos. Al menos me gusta este aspecto. He estado estudiando la costa. No he encontrado ninguna oportunidad que sea útil, así que solo puedo coleccionar esculturas de arcilla antiguas. Sin embargo, según mis muchos años de investigación sobre el mar del caos y mi experiencia de bucear y recolectar varios objetos antiguos, sé que cuanto más pequeño es el cuerpo, más fácil es escapar de la succión del universo y colarse en el mar del caos. Cuanto mayor era el tamaño de un santo, más fácil era notarlo. Aunque los universos paralelos no tenían conciencia de sí mismos, tenían un patrón determinado. Reivindicaste el universo, por eso eres parte de él. ¿Cómo pudo el universo dejarte ir? El universo era como un enorme imán de reglas, atrayendo firmemente los imanes de reglas que pertenecían a los santos, y los santos que reivindicaban las leyes de este universo tenían que colarse en otros universos paralelos. Esto también significaba que uno tenía que robar la materia y la energía de este universo y dársela a otros universos paralelos. Este fue un acto de robo. XT. La materia y la energía contenidas en un santo eran enormes. Anuncios de Put Future. Cuanto más grande sea el cuerpo, mayor será la energía contenida y más imposible sería que todo el universo paralelo te dejara salir. Cuanto más fuerte sería la fuerza de succión. Cuanto más pequeño sea el cuerpo, menos materia se robará. El universo es caótico e inconsciente, es posible que el universo no detecte la materia que quitaste. La fuerza de succión es muy pequeña y es más fácil colarse. El Elder Waya miró a las pequeñas criaturas y sintió la piel de gallina por todo el cuerpo. Los seres vivos aquí, todos son santos multidimensionales innatos. Esto es demasiado aterrador, esta raza, el campo Dao de esta existencia, su origen es aterrador. El corazón del anciano Waya tembló, pero sacudió la cabeza y no dijo nada. Simplemente se burló de los santos que negaban con la cabeza y hablaban de ello. Dijeron que estas criaturas eran extremadamente débiles y que podían matar a cientos o incluso miles de personas del mismo nivel con una sola bofetada. Jeje, el viejo Waya se rió entre dientes.
En ese momento, en su corazón, los santos que se burlaban de él solo podían ver el presente, no el futuro. Eran como peces en el pozo, burlándose del águila que podía volar hacia el cielo. No sabían lo aterradores que eran los santos de esta sala de entrenamiento. Sería muy conveniente para ellos viajar al multiverso con un cuerpo así. Eran los mejores polizones del universo. Esto es karma. El universo te dio a luz y te crió, dijo el anciano Uaya. Te ha nutrido hasta alcanzar un tamaño enorme y un poder de combate exagerado. ¿Cómo puede dejarte ir? Cuanto más pequeño sea el tamaño del cuerpo, menos materia podrá eliminar y mayor será la posibilidad de que realmente trascienda y rompa con los grilletes del universo. Tuvo que cortar su conexión con el universo. Hacia el multiverso. Esto era como un umbral. Ser multidimensional era la mayor ventaja. La gente de los alrededores todavía estaba discutiendo. Parece que este pequeño cuerpo tiene muy poca fuerza de combate. Después de todo, bajo la misma fuerza, el tamaño de un gigante y el de una hormiga no se pueden comparar. Sí, lo soy. Los santos asintieron con la cabeza. Sin embargo, aunque menospreciaban el tamaño del cuerpo, todavía estaban sorprendidos por estos finos y aterradores linajes extraordinarios. También han desarrollado el linaje espacial a un nivel extremadamente maduro. El espacio que se abrió en la mente se llamó Mar de la Conciencia. El espacio en la parte inferior del abdomen se llama Dantian. Debo decir que, aunque es pequeño, su poder de combate desafía el cielo cuando tiene el mismo nivel de energía. No pudieron evitar sentirse aterrorizados. Sus ojos incluso se iluminaron y su respiración se aceleró. Este era el linaje espacial, y parecía ser un poco más fuerte que el linaje de la antigua madre de 9 cabezas. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Este era un linaje muy aterrador y que desafiaba el cielo. Si uno se convirtiera en santo, definitivamente sería extremadamente desafiante para el cielo. Anuncios de Put Future. No pudieron evitar empezar a discutir, reírse el uno del otro. Parece que este santo aquí ha dominado las reglas del Gran Dao del espacio. Es extremadamente poderoso. No es de extrañar que pueda deambular. Es porque es como la antigua madre de 9 cabezas, un campo de Dao móvil. Con razón es un santo el que deambula por el mundo. ¿Podría ser que la desaparición de la antigua madre de 9 cabezas esté relacionada con este santo que ha aparecido aquí? Sus corazones estaban en alerta. El linaje de este santo era extremadamente poderoso y muy problemático de tratar. Era una existencia suprema con una fuerza de combate que desafiaba el cielo. Todos estaban en alerta máxima. ¡Qué lástima, qué lástima! Tal existencia nos permitió ingresar a su campo Dao y ver a estos mortales, pero no podemos quitarles un linaje que desafía el cielo. Solo podemos observar el calor. En efecto. Con su físico y su línea de sangre, ya son incomparablemente poderosos. Con nuestro tipo de cuerpo y este linaje, podemos sacudir los cielos y la tierra. Les ardían los ojos. Este era el campo de entrenamiento de los otros santos, y este santo era invencible aquí. Solo estaban aquí como avatares. Naturalmente, solo podían mirar a su alrededor y no tenían poder para hacer ninguna broma. Sin embargo, esto también era de sentido común. Normalmente, cuando los santos invitaban a otras existencias a ingresar a sus dojos como invitados para discutir el Dao y observar su civilización de nivel 10, naturalmente estarían en guardia. ¿Qué tan terrible sería si te permitieran quitarles su linaje? Sin embargo, antes de que pudieran estudiarlo más a fondo, escucharon a un profesor de una escuela privada a lo lejos decirles a los estudiantes: debéis estudiar mucho. Deberás entrar al patio como funcionario y recibir las ofrendas del pueblo. Debes convertirte en un funcionario íntegro que beneficie al pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Se podían escuchar las voces animadas de los estudiantes de abajo. Al escuchar esto, los santos no pudieron evitar sorprenderse. Entraron a la escuela privada y le dijeron al anciano: ¿puedo preguntar qué es esta ofrenda de incienso? ¿No es ya muy poderosa la línea de sangre que has estado cultivando? ¿De dónde vino este paleto? El anciano de la escuela privada quedó atónito. Frunció el ceño y miró a los santos. Incluso nuestro imperio Hosflame no lo sabe. ¿Podría ser que sea de los otros 6 reinos? Nuestro linaje es muy común, ¿cómo podemos ser considerados fuertes? Es mejor ser un funcionario de la corte y comer el incienso de decenas de miles de familias. El cultivo puede ayudarte a mejorar rápidamente, lo cual es más práctico. Todos los santos quedaron impactados. Un linaje que desafiaba el cielo era normal, pero el sistema de incienso tampoco era débil. No pudieron evitar temblar de miedo.
¿El dojo de este santo tenía más de un linaje que desafiaba el cielo? 1186 La misteriosa sala de entrenamiento. No solo estaba el linaje espacial sino también el misterioso sistema de incienso. XT. Antes de que pudieran reaccionar, el anciano de la escuela privada dijo. Suspiro, no podemos ser considerados fuertes. Si fuéramos fuertes, no tendríamos que temer la invasión del reino del diablo y otros mundos. ¿Mundo del diablo? Se apresuraron a preguntarle al reino del diablo, ¿qué era? En el reino demoníaco, los profesionales de la poción son los órganos de Dios demoníaco. Hay miles de combinaciones. Una vez que terminen de cultivarse, su organización regresará al cuerpo del dios demoníaco. El dios demoníaco es una convergencia de innumerables demonios. El anciano de la escuela privada no pudo evitar decir. Los pocos santos estaban empezando a sorprenderse un poco. ¿El reino demoníaco? Parecía otro sistema de linaje que desafiaba el cielo. Antes de que pudieran preguntar, un dios celestial masculino dorado tierra descendió del cielo. Era el carro del monte Aruna. Santos, por favor vengan por aquí. Los pocos santos revelaron miradas de desgana. Solo habían escuchado la mitad de la conversación, pero tenían mucha curiosidad sobre el linaje del dios demonio y sentían que contenía un gran secreto. Además, un linaje tan exagerado era solo uno de los 7 reinos. No parecía muy poderoso, entonces, ¿qué tan aterradores eran los otros 6 reinos? Todos, por favor. El corredor del monte Aruna se rió entre dientes mientras lideraba el camino. Fue suficiente para mostrarles la superficie. Línea de sangre espacial, dios de la llama de Jos. En cuanto a los niveles más profundos, naturalmente no los revelaría, como la técnica de cultivo más elevada de la línea de sangre espacial, el arte misterioso de las 9 revoluciones y la división del dios del incienso en los justos. Dios y el dios maligno. Los 7 reinos se habían desarrollado y florecido y tenían muchos secretos impactantes. Este era el centro del universo, ¿cómo podría ser falso? Además, como viejos conocidos, habían obtenido durante mucho tiempo el linaje de todo el clan, así como el linaje central del monstruo, que se distribuía en los otros 2 mundos. Esto también correspondía al hecho de que cada mundo tenía un poder extraordinario, no más débil que el mundo mortal de los antiguos. Después de todo, todos somos del sistema divino Waxia. Los linajes de los 3 gigantes han sido copiados entre sí durante mucho tiempo. El corredor del monte Aruna negó con la cabeza. Por otro lado, nuestra facción no puede obtener los linajes cuánticos y basados en hierro del jardín del cosmos de al lado, o los linajes de la diosa de la luna Ji. El corredor del monte Aruna hizo avanzar al grupo de santos. Mientras caminaba, dijo. Santos, están aquí para observar los objetos antiguos reunidos por las corrientes oceánicas, ¿verdad? Parece que estás extremadamente impaciente. Te llevaremos allí ahora. Anuncios de Put Future. Los rostros de los santos se congelaron. Antes habían estado bastante ansiosos, pero ahora ya no. No tenían prisa por ver el mar del caos. Después de todo, simplemente se quedaría ahí y no huiría. Querían volver a ver el mundo de los mortales y los otros 7 mundos para ver lo misteriosos que eran. ¿Cómo podría un santo tener tantos linajes que desafíen el cielo? Cada linaje era más desafiante que el linaje de la antigua madre de 9 cabezas. Fue simplemente increíble. Había que saber que el linaje de la antigua madre de 9 cabezas ya era uno de los linajes más fuertes jamás registrados entre los santos de su tierra. Fue el linaje el que tuvo menos efectos secundarios. Había que saber que la mayoría de los santos presentes usaban los linajes del Gran Dao, que eran una combinación de linajes ordinarios. Puede que hubiera 1 o 2 que fueran más fuertes, pero la mayoría eran mediocres. Y las líneas de sangre que se muestran aquí, cada una de ellas era incluso más exagerada que la línea de sangre madre antigua de 9 cabezas más fuerte. ¿Cómo podrían no estar ansiosos? Sería bueno incluso si pudiera ver algunos de los misterios y adquirir algún conocimiento. También sería bueno entender la carta de triunfo de este misterioso santo. Jejeje, no hay prisa por ver el mar del caos. Uno de los santos sonrió gentilmente. Las condiciones y costumbres locales aquí son. Santos supremos, soy una persona sencilla y no sé cómo adular. Sin embargo, sé que aunque parezcan educados en la superficie, están ansiosos en sus corazones. Anteriormente, te apresuraste a hacer una visita con expresión enojada. Debes haber querido explorar el mar del caos y ver si te hemos quitado las oportunidades fortuitas que pertenecen a tu tierra. El corredor del monte Aruna respondió con voz apagada. Te llevaré allí ahora. Después de que terminó de hablar, tomó a algunos de ellos y voló hacia el cielo, dirigiéndose hacia el mundo inmortal.
Los santos estaban demasiado avergonzados para decir algo, por lo que solo pudieron seguirlos y mirar hacia los lados. De repente, a lo lejos, apareció una deidad celestial cubierta de porcelana blanca. Estaba lanzando un hechizo, abriendo la boca y escupiendo nubes blancas. Usó sus manos para formar formas, y esas nubes blancas en realidad tenían fuerza vital, como si fueran criaturas vivientes, flotando en el cielo. ¿Quién es ese? Uno de los santos lo miró y se rió sorprendido. ¿Qué tipo de línea de sangre es esta? Parece bastante místico. Parece estar relacionado con el linaje de la vida. Estaban muy tranquilos y sus expresiones no cambiaron, pero sus corazones ya estaban llenos de piel de gallina. La ley de la vida. Este linaje en realidad involucraba algunas leyes de vida. Aunque no parecía mucho y solo involucraba un poco de tiempo como el dominio divino azul abisal, era inaudito e incluso más precioso que el linaje espacial. Así es, ¿qué está haciendo este dios? ¿Hacer nubes y traer lluvia? Preguntó un santo con curiosidad. Cuando el corredor del monte Aruna escuchó eso, fingió dudar por un momento antes de responder honestamente. Este es un dios del mundo inmortal. Su nombre es Dios Yuntu. ¿El mundo inmortal? Parecía ser uno de los 7 reinos del reino del diablo y el reino de los mortales. Anuncios de Put Future. Este linaje era realmente aterrador. No era inferior al linaje espacial, murmuraron en sus corazones. El corredor del monte Aruna explicó mientras lideraba al grupo de sabios. Es el encargado de formar nubes y traer lluvia. Expulsa nubes blancas, las llena de gas y flota en el cielo. También tenemos al dios errante del sol y al dios errante de la luna, que apagan el sol y la luna respectivamente. Esta raza podría apagar la vida y darle forma con sus manos. Eran tan interesantes como las figuras de arcilla entre los mortales. Hablando de este linaje, fue en la antigua era de la escultura de arcilla que el antepasado. Cacha. El rostro del corredor del monte Aruna de repente se puso pálido, como si hubiera soltado al gato de la bolsa y se hubiera quedado en silencio. Por otro lado, los otros santos estaban completamente conmocionados y se sentían incómodos. ¿Podría ser que este linaje se haya obtenido de las ruinas de la era de la escultura de arcilla? Quizás fuera verdad. Después de todo, todas eran figuras de arcilla. Estos santos quedaron completamente conmocionados. Esa civilización tenía al menos 5.000 millones de años. Al mirar los 2 versos del poema, era aún más misterioso e impredecible. Había verdades antiguas inimaginables. Pensaron para sí mismos, la estela en la entrada de ese dojo dice que este dojo ha seguido las huellas de la corriente oceánica durante incontables años, hasta llegar a este lugar. Estos poderosos linajes se obtienen de las ruinas antiguas siguiendo en las corrientes oceánicas una y otra vez. Sus mentes daban vueltas. En ese caso, podría ser que también habían encontrado algún tipo de oportunidad en las ruinas antiguas ya que la corriente había llegado hasta aquí. ¿Algún tipo de linaje que desafía el cielo? Mientras hablaban, sintieron que el corredor del monte Aruna era una criatura misteriosa. Esta criatura dorada también estuvo involucrada en el poder de la línea de sangre que gobierna la vida. No pudo evitar sentir que este santuario taoísta era cada vez más misterioso. Contenía innumerables líneas de sangre que eran inimaginables en el mundo exterior. Muy pronto, el corredor del monte Aruna, el mar del caos, los llevó al otro extremo de la sala de entrenamiento. Nuestros ancestros sabios viajan por todo el mundo y se hacen amigos de la gente. Después de todo, ustedes son los dueños de esta tierra. Según la corriente, estarás dando vueltas por aquí. Mientras esperes en la playa o pesques, es posible que encuentres algunas reliquias antiguas. El corredor del monte Aruna señaló un mar de caos en la distancia. De hecho, ese fue el caso. La zona marítima aquí fue especialmente seleccionada. Fue el final de un whirlpool. Los artefactos antiguos cercanos serían arrastrados aquí por la corriente y no podrían salir. También fue gracias a este lugar que pudieron dejar sus cosas cómodamente y no ser arrastrados. Entonces, el palacio afuera en ese momento, el sabio Uaya, que había estado en silencio todo este tiempo, no pudo evitar preguntar respetuosamente. ¿Qué es? ¿De dónde vienes? Los santos de los alrededores no pudieron evitar sorprenderse. Uaya era uno de los señores incomparables de su tierra. Esta era la primera vez que lo veían tan respetuoso y humilde. ¿Podría ser que hubiera visto algo? El corredor del monte Aruna quedó desconcertado y no pudo evitar decir. No conocemos los detalles de ese palacio, pero solo podemos decir que es una de las existencias supremas en toda la historia del universo antiguo. Tiene suficiente influencia en todo el universo desde la antigüedad y es uno de los hitos. 1187 Los pensamientos de los santos.
En todo el universo fue considerado un hito. ¿Qué tan vasto era el universo entero? El significado de esta frase era evidente. Las dos líneas de pareados frente a la puerta también mostraban que esta antigua ruina, o más bien, la civilización del arte escultórico que había existido durante mucho tiempo, tenía una influencia trascendental. Parece que el santo de tu dojo también es un gran santo al que le encanta estudiar historia antigua. El anciano Uaya sonrió levemente, pareciendo un anciano amable y corriente. Eso es cierto. El corredor del monte Aruna tenía una expresión seria en su rostro. Nuestros antepasados seguían las corrientes oceánicas y los sitios históricos y caminaban por la playa. Como peregrinos de una época, han viajado durante millones de años, esto fue especialmente cierto para la cultura escultórica que tenía delante. El ancestro mayor había estado buscando sus rastros. Quizás no hubo ningún santo en el mundo que tuviera una comprensión más profunda de esta civilización que el ancestro mayor. El ancestro está ahora en su propio cuerpo, por lo que puede rastrear la dirección de las ruinas de acuerdo con las corrientes. Todos los santos estaban sumidos en sus pensamientos. Parecía que el poderoso linaje de este dojo provenía de las ruinas de la antigua civilización, las oportunidades que había obtenido del rescate estaban más allá de su imaginación. En ese caso, ¿esa cueva? Preguntó el santo vestido de negro que empuñaba una lanza. No te lo ocultaré. Según mi especulación, los objetos antiguos arrastrados por la corriente oceánica esta vez son aterradores sin precedentes. Cuando la mansión cueva apareció y vio las dos frases, incluso mi antepasado se sorprendió. Puede haber una historia antigua inimaginable, tesoros raros o incluso el linaje de los antiguos santos que desafía el cielo. Según la especulación del antepasado, el dueño de la cueva era muy misterioso. Incluso en esa época, él era una de las existencias trascendentes del universo. En su cueva había un árbol frutal plantado. La fruta se llamó fruta de ginseng. Tenía un linaje inimaginable, que podía agitar el linaje de las personas y tenía un poder divino que desafiaba el cielo. Quizás esté escondido en este antiguo artefacto. Tan pronto como cayeron las palabras del corredor del monte Aruna, los rostros de la gente de los alrededores se llenaron de conmoción y alegría. ¿Un linaje que desafía el cielo? ¿Fruta de ginseng? Definitivamente no era inferior a las grandes oportunidades de linaje de Dao que tenía frente a él. No tenían miedo de que la otra parte les mintiera, porque lo sabrían una vez que lo intentaran. Además, lo creían en su mayor parte. Después de todo, esas reliquias antiguas no podían ser falsificadas. Además, la gente de esta tierra había sido sencilla y honesta durante mucho tiempo. Entre los santos, ninguno podía matar al otro. ¿De qué les serviría mentirles? Todos, miren. Todos los tesoros deberían estar escondidos bajo este mar de caos. XT. El corredor del monte Aruna señaló la caótica playa. Definitivamente no impediremos que ninguna existencia venga aquí para buscar nuestras propias oportunidades. Aquellos con virtud se quedarán. De hecho, ni siquiera tenemos restricciones en nuestros niveles de cultivo. Cualquiera puede venir. Tan pronto como terminó de hablar, los santos que lo rodeaban sonrieron y dijeron: eso es bueno. Originalmente habían pensado que se dividiría entre los santos, pero no esperaban que la existencia de este templo del rito taoísta fuera tan magnánimo y abierto al mundo exterior, permitiendo la entrada de todos los dioses de esta tierra. De hecho, nosotros, los sabios, no deberíamos monopolizar esa oportunidad. Se debe dar a las criaturas de abajo. Nosotros los santos somos altos y poderosos. Ya hemos llegado al final del gran camino y no tenemos deseos. Así es. ¿Cuándo hemos intentado alguna vez aprovechar las oportunidades de la generación más joven? Los santos sonrieron y fueron muy amables. El corredor del monte Aruna se rió y dijo: en ese caso, hagámoslo de esta manera. Si es una oportunidad para esta tierra, se la devolveré a todos. Quien pueda obtenerla naturalmente dependerá de sus propios medios. Sin embargo, como santo viajero, el dojo tiene que pagar una tarifa por el largo tiempo y arduo viaje en pos de nosotros. Espero que no te moleste. Al principio, algunos de los santos estaban un poco disgustados. Sin embargo, cuando el carro del monte Aruna anunció un número, a los santos ya no les importó. Anuncios de Put Future. Incluso los dioses más frugales podían permitírselo a voluntad. Para ellos, el costo de ingresar al dojo no fue demasiado. En realidad, la corte celestial de los 7 reinos, naturalmente, no iría a arrancarle las plumas a un santo. ¿Cómo podrían simplemente arrancarle la barba a un santo? Empezaron con los fueros comunes. Si ese es el caso, entonces está bien.
Los santos sonrieron y miraron a la playa. De vez en cuando tenemos ganas de matar el tiempo pescando aquí, sin embargo, me pregunto si los santos en este lugar son libres. El antepasado está cultivando a puerta cerrada. Si quieren conocerlo, pueden pescar un rato. El viejo maestro saldrá pronto, dijo el corredor del monte Aluna. Eso es bueno. Los santos asintieron. Comenzaron a esperar aquí. El salón de entrenamiento también comenzó a difundir la noticia de que esta era una gran oportunidad que pertenecía a esta tierra. Mientras fuera un cultivador de toda la tierra, podrían ingresar siempre que pagaran algo de dinero. Tan pronto como terminó de hablar, todos los cultivadores y sectas de las principales ciudades estaban alborotados. Luego, los santos de las principales sectas taoístas también enviaron edictos para confirmar la noticia. No hay mucha riqueza aquí. ¿De verdad nos están dejando entrar para obtener oportunidades? Ese es el campo de entrenamiento de un sabio. Solo el señor de la ciudad y algunos otros tienen la oportunidad de entrar. Nunca había estado allí antes, así que incluso si voy a ver el gran escenario, debería estar orgulloso. Sí, vale la pena presumir de ello toda la vida. Innumerables cultivadores se apresuraron y estaban muy felices. Al instante, los cielos caóticos, que habían estado en silencio durante decenas de miles de años, se agitaron mientras toda la playa estaba llena de actividad. El corredor del monte Aruna y la vid verde, la madre tierra, vio esta escena de los 7 reinos y gritó: ¿Estás listo? La primera oleada de puerros llegará en 30 segundos. Por otro lado, los pocos santos comenzaron a reunirse con Dicky. Después de charlar un rato, no pudieron evitar exclamar que este santo era realmente enorme. Incluso había incursionado en sus líneas de sangre, técnicas de cultivo y leyes de cultivo. Pudo explicar todo de forma clara y lógica. Después de más de 10 días de discusión sobre el Dao, se marcharon satisfechos. Dicky miró sus espaldas. Siyun, que estaba detrás de él, se acercó lentamente y preguntó: ¿Cómo es? Los linajes de los otros santos son en su mayoría ordinarios. Sin embargo, hay 2 existencias que tienen una aura poderosa similar a la de la antigua madre de 9 cabezas. Son extremadamente extraordinarios. Dicky dijo. El santo vestido de negro que usó la lanza tenía un linaje muy común. Parecía ser un linaje de poder muy común. Era un linaje de fuerza brutal. Pero era muy misterioso. En cuanto a ese taoísta Huaya, entrena en la fuerza espiritual, lo cual es bastante extraño. Por otro lado, los pocos santos se marcharon satisfechos. Santos del gran camino, ¿qué os parece? Uno de los santos se rió. Esto es una cosa buena. Los cultivadores pueden provenir de nuestras ciudades subsidiarias y podemos pescar oportunidades con nuestras propias habilidades. Nadie puede estar celoso. Dijo uno de los santos. El significado detrás de sus palabras era obvio. Si los discípulos del linaje de ese sabio obtuvieran una gran oportunidad, le pertenecería a ese sabio. Incluso los sabios no pudieron arrebatar las oportunidades de otros jóvenes. Anuncios de Put Future. Los santos no pudieron hacer ningún movimiento. Esto fue demasiado descarado, romper las reglas. En realidad, incluso si sus propios jóvenes pudieran obtenerlo, estos sabios no les quitarían por la fuerza las oportunidades a sus jóvenes. Esto se debía a que no importaba cuán poderoso fuera el linaje, ya no les era de ninguna utilidad, a menos que usara este linaje para reivindicar su Dao y convertirse en un sabio, este linaje les era útil. Dado que fue obtenido por un joven, entonces dejaría que el joven se cultivara, atravesara el nivel 9, el nivel 10, y luego reivindicaría su Dao, luego lo apoderaría. En estas ciudades periféricas, la gente de la civilización de nivel 10 fue criada por los santos, por lo que no había posibilidad de esperar a que llegaran al nivel 10 antes de matarlos. Sin embargo, existía un cierto riesgo. Si la otra parte fuera muy fuerte, podría matar a estos viejos santos tan pronto como se abriera paso. En cuanto a plantar un plan de respaldo en su cuerpo, una vez que se abriera paso, estaría completamente indefenso contra él. Los favoritos del cielo que podían lograr un gran avance no eran estúpidos. Sabían que iban a morir, por lo que no harían un gran avance y se convertirían en marionetas de otra persona. Además, la esencia, el ki y el espíritu de los fuertes eran muy importantes. Una vez que supieran que no tenían esperanzas en el futuro, perderían el coraje. Era muy probable que murieran y no alcanzaran la cima del 10º nivel. Por lo tanto, no dejaron espacio para jóvenes talentosos. ¿Todos van a apoyar a la generación más joven? Uno de los santos se rió. Hay que saber que incluso alguien tan poderoso como la antigua madre de 9 cabezas tiene el riesgo de fracasar. Este ejemplo ocurrió no hace mucho.
Un santo se rió entre dientes. Independientemente de si es en el universo del reino inferior, permitiendo que esas civilizaciones produzcan un nivel 10, o alimentando un nivel 10 en una civilización fuera de los cielos del caos, dos canales, ¿cuál no era peligroso? La posibilidad de no ser asesinado. El camino de la cultivación siempre ha sido extremadamente difícil. ¿Quién no fue una persona destacada antes de convertirse en santo? Tenemos la ventaja de comenzar primero, así que ya no es una batalla justa. Si aún no podía matar a la otra parte, se cayó. El santo vestido de negro sonrió y dijo. También representa el surgimiento de un santo monstruoso. En aquel entonces, así fue como llegué al poder y vencí a los santos sobre mí, rompiendo ese sello. Todos los santos lo miraron. Muy rápidamente, estos santos se restringieron en secreto y establecieron una regla. Con el caladero volviéndose loco, todas las existencias en esta tierra antigua sabían que habían aparecido ruinas antiguas. Obtener oportunidades significaba derramamiento de sangre. Sin embargo, esta sangrienta catástrofe fue tácitamente aprobada por los santos. Me pregunto si esa oportunidad realmente existe. Si lo hace, habrá líneas de sangre inimaginables que definitivamente lucharán por ello. Es hora de que esta tierra se vuelva caótica y produzca un santo poderoso. Después de todo, solo la sangre y la matanza pueden convertir a uno en santo. Dijeron los santos en voz baja. Enviemos todos un clon al borde de la playa para vigilarlo, dijo Hieno. Evitaremos que el dueño de la piscifactoría nos arrebate las oportunidades. Cada uno tiene sus propias oportunidades. No importa de qué lado el discípulo lo obtenga, ni siquiera un sabio puede arrebatarlo personalmente. Si la otra parte lo obtiene, no intentaremos arrebatárselo. Uno de los santos se rió. Si la otra parte hace un movimiento y quiere ocuparlo por la fuerza, solo podemos hacerlo por la fuerza. Un dragón fuerte no podría reprimir a una serpiente en su propio territorio. Aunque este terreno no estaba conectado entre sí, había un grupo fijo de santos en cada área. No importa cuán fuerte fuera la existencia, tendrían que permanecer en su territorio. No se atrevió a causar problemas. De lo contrario, la otra parte tendría que sufrir porque movieron sus propios campos de Dao desde todas las direcciones y se acercaron lentamente. Serían como peones que se acercaban paso a paso, y la docena de santos los rodearían y matarían desde todas direcciones. En otros lugares, los foros de jugadores también estaban llenos de actividad. Se habían arraigado con éxito fuera de los cielos del caos y habían logrado logros significativos. Se fijó una publicación de revisión en la parte superior y fue extremadamente popular. Nuevo mapa de mazmorra, la corte celestial de rango 7 del sistema de civilización terrestre chino ha llegado con éxito a años luz del universo. Se ha abierto con éxito la primera estrategia de evaluación beta más avanzada. Incluso Shuzi estaba sentado frente a su computadora, leyendo la publicación del corredor del monte Aluna. Quería ver cómo este tipo evaluaría el mundo fuera de los cielos del caos. Después de todo, acababa de llegar a este destino final, este tipo había visto información especial y su comprensión estaba muy organizada. Después de todo, incluso Shuzi tuvo que admitir que el corredor del monte Aruna era algo extraordinario. 1188 Razonamiento, el aterrador camino del sabio multidimensional. Shuzi se sentó en su silla, se sirvió una taza de té y luego hizo clic directamente en la publicación. El corredor del monte Aruna lo saludó simplemente. Buenos días a todos. La Tierra acababa de recuperarse ayer del fenómeno sobrenatural. Me pregunto si todos durmieron bien anoche. Pero el tiempo no espera a nadie. 100 años en el cielo son solo un día en la Tierra. Mientras todos dormían, ya habían sucedido muchas cosas increíbles. Ya hemos ascendido al espacio exterior y nos hemos asentado con éxito. Ahora les contaré a todos lo que pasó. Tuve mucha suerte de haber obtenido autoridad sobre este plan fuera de los cielos del caos. Esta es también mi contribución a la corte celestial de los 7 reinos. Trabajé duro sin quejarme y mis planes sobresalientes conmovieron con éxito al emperador Qi, haciéndolo llorar. Vio que yo era muy práctica, así que no había ningún error en dejarme estas cosas a mí. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Hermanos, este es un momento histórico que vale la pena celebrar. Finalmente mostré mi cara y comencé a planificar la era. Anteriormente, solo había estado viviendo en la evaluación del juego y no podía participar en la era. Ahora, finalmente es mi turno de subir personalmente al escenario y provocar un evento importante. No perdamos el tiempo hablando. Primero hablemos de la situación en los cielos del caos. La conclusión a la que llegué es que fuera de los cielos del caos, la fuerza de combate no es lo más importante.
Cuando todos escucharon esto, preguntaron por qué. Si la destreza de batalla de un santo no era importante, ¿qué lo era entonces? La razón es sencilla. A menos que la fuerza de combate de uno sea completamente suprimida cientos de veces, nadie puede matar al otro. En ese caso, las líneas de sangre de tipo combate no eran demasiado importantes. Lo importante eran los linajes que no eran de combate. Por ejemplo, líneas de sangre que podrían ayudar en el cultivo y permitir maximizar los 5 puntos geno. Por ejemplo, el linaje de Yuanlan puede permitir que otros seres vivos se cultiven y se conviertan en santos después de perfeccionar el linaje, permitiéndole saquear. Todos quedaron atónitos. ¿Había llegado una nueva era? ¿Hubo una actualización de versión? Este linaje de tipo combate ya no era fuerte. Después de ser cortado por una espada, un linaje como el de Yuanlan, que podría permitirle alcanzar la perfección de 5 grandes Dao, probablemente se convertiría en T0. Mucha gente empezó a discutir. ¿No era este el mismo camino que el juego? No era como si nunca antes hubiera jugado ese juego. Si se actualizara la versión, algún sistema de cultivo extraordinario podría convertirse en una profesión de alcantarillado. Algunos jugadores dejaron comentarios. Hermanos. Pensándolo de esta manera, también fue así. Todos estaban en cuclillas en el campo de Dao. No podían matar a sus colegas fuera de los cielos del caos y solo podían criar a sus propios santos para matarlos. Si tuvieran el linaje que pudiera nutrir a los santos, definitivamente serían los más fuertes. Imagen de un hombre de piedra sosteniendo un bebé. JPG. Convertirse en santo ya es un juego de cultivación. Fue un poco menos útil en una pelea. Confundido. No es de extrañar que a la antigua madre de 9 cabezas le guste tanto Yuanlan Paragon. Anuncios de Put Future. Ahora que lo pienso, el venerado celestial Abismo Azul, que ya tiene más de 500.000 años, probablemente podrá convertirse en un santo perfeccionado después de cultivarse durante 700.000 a 800.000 años, alimentando un montón de existencias basadas en su línea de sangre de longevidad fuera del mundo. Cielos del caos. Este linaje es realmente poderoso. Esta es la importancia de los linajes. Incluso estos santos están celosos. Mira, han estado trabajando muy duro hasta ahora, y nadie sabe cuánto tiempo han estado cuidándolos, pero solo han logrado producir 2 o 3 grandes linajes Dao. Sin embargo, ascendió muy rápidamente hace 1 millón de años y se convirtió directamente en la existencia más fuerte de un pollo débil. No creo que sea tan exagerado. No olvides que el disco del hombre de piedra ya tiene 1 millón de años, los otros santos de nivel 10 tienen solo unos pocos millones de años. Se considera que su carrera está bien preparada. Shuzi escuchó pensativamente. De hecho, ese fue el caso. Yuanlan tuvo una gran ventaja aquí. Los linajes de tipo apoyo que no eran muy buenos luchando tenían mayores ventajas fuera de los cielos del caos. Pero era natural, porque aquí hubo muy pocas batallas. El corredor del monte Aruna preguntó. Entonces, ¿nuestro linaje de combate es realmente inútil? Mi respuesta es que definitivamente es útil. El puño más grande era la verdad absoluta. Acabo de hablar con los 2 santos que han perfeccionado su Dao. Han perfeccionado sus líneas de sangre, pero no pueden atravesar un campo de Dao con una línea de sangre de Dao. Esto se debe a que sus líneas de sangre son muy mezcladas. Si los 5 tienen líneas de sangre de batalla, pueden trabajar juntos y crear un campo de Dao portátil. Habríamos destruido la sala de entrenamiento del otro lado hace mucho tiempo. Cuando todos escucharon esto, sintieron que tenía sentido. Pero aquí, era muy poco realista para estos santos. Ya era muy bueno tener el linaje del Gran Dao, entonces, ¿por qué eran tan exigentes? Los 5 eran del tipo combate e incluso trabajaron juntos. Para ellos era muy poco realista. El corredor del monte Aruna se rió entre dientes y continuó. Además, los 5 son de tipo combate, por lo que es posible que no puedas atravesar el dojo del oponente. No importa cuán poderosas sean tus 5 reglas violentas, no puedes usar el poder de gobierno del cielo y la tierra. Tú también eres un mortal, una lenteja de agua desarraigada. Entonces, llegados a este punto, la respuesta era obvia. Había 2 condiciones para atravesar la sala de entrenamiento. Primero, debes tener una gran ley Dao de una sala de entrenamiento portátil. En segundo lugar, debes tener muchos linajes de tipo combate, al menos 2 o 3, antes de poder aplastarlos. El análisis del corredor del monte Aruna hizo que todos sintieran como si su línea de pensamiento se hubiera aclarado. La situación fuera de los cielos del caos también se había vuelto más clara. El dojo era de hecho un refugio, pero no era imposible de destruir.
Eso es cierto. Shuzi asintió para sí mismo cuando escuchó eso. Consideró que llegaría un momento en que este foro sería de utilidad práctica. Siempre y cuando el corredor del Monte Aruna no le causara problemas a él ni a los demás, era bastante útil. Como mínimo, todavía era muy útil analizar la distribución del 10º nivel. Anteriormente, muchos de los patrones habían sido confusos, pero ahora se habían vuelto claros y simples. El corredor del Monte Aruna continuó. En cuanto al Mar del Caos, ya hemos estudiado y analizado el poder que contiene. La conclusión preliminar fue que se trataba de una fuerza caótica y brutal sin reglas y que no pertenecía a ningún universo, cualquiera que esté en él perderá su poder y se convertirá en un mortal. Por lo tanto, es casi imposible cruzar. Entonces, ¿cómo cruzamos? Alguien preguntó. El corredor del Monte Aruna. Creo que por ahora solo hay una respuesta. Ya es muy obvio. ¿Aún no os habéis dado cuenta? Anuncios de Put Future. Todos quedaron atónitos y no reaccionaron a tiempo. Incluso Shuzi sentía un poco de curiosidad. El corredor del Monte Aruna no pudo evitar lamentarse al ver que nadie era capaz de decir nada. Un montón de retrasados. Esto ya era muy obvio. Solo hay una cosa que puede flotar en el Mar del Caos. ¿No lo sabes? Todos todavía estaban confundidos. ¿Uno que pudiera flotar por encima del caos? No lo vieron. Todo lo que esté por encima del Mar del Caos se hundiría. El corredor del Monte Aruna se quedó completamente sin palabras. El universo. ¿No hay 9 placas universales flotando en el océano primigenio del caos? Todos quedaron atónitos y un pensamiento increíble explotó en sus mentes. Así es, el universo. Sí, solo el universo podría flotar. La perspectiva del corredor del Monte Aruna era de hecho un poco diferente. Esta era una idea errónea a nivel de conocimiento, y nunca antes habían pensado en una lógica tan obvia. Esta era una regla casi inevitable. Sin embargo, no lo habían visto antes. ¿Significa esto que para cruzar el Mar del Caos tengo que crear una nave que sea como un universo? El corredor del Monte Aruna respiró hondo. Quizás alguien ya lo haya notado. Es la versión avanzada del Dojo, el falso universo Dao. Un campo de entrenamiento es un territorio con una ley única. Los santos comunes solo pueden crear su propio campo de entrenamiento con una sola ley. En cuanto al falso universo Dao, un santo controlaba muchas reglas y podía coordinarse entre sí para formar un ecosistema nomológico con autocirculación. Se llama un universo Dao falso en miniatura. El corazón de todos se enfrió. Un universo Dao falso, usando un campo Dao como barco para cruzar el Mar del Caos. XT. Cuando un sabio era invencible en un pedazo de tierra y formaba las líneas de sangre de los 5 grandes Dao, se combinaban perfectamente para formar un universo Dao falso. Solo entonces empezarían a considerar el Mar del Caos. ¿Era este un camino que debían tomar para volverse más diversos? El corredor del Monte Aruna. Después de todo, este no es el universo real. Definitivamente estará corroído. No tardará mucho en hundirse, cruzar es extremadamente difícil, y la historia también lo ha explicado. Muchos santos que pudieron cruzar muchos universos se hundieron en el Mar del Caos, razón por la cual hay tantas reliquias arrastradas a la orilla. Además, el gran círculo del linaje de los 5 grandes Dao no es tan simple como crees. Los 2 santos de esta tierra ya tenían 5 líneas de sangre en la cima, entonces, ¿por qué no podían hacerlo? Debido a que sus líneas de sangre y sus leyes no eran compatibles, no podían circular por sí mismos y formar un universo Dao falso. Me temo que las existencias verdaderamente poderosas son más crueles de lo que pensamos. Me temo que tendrán que caminar por la tierra, matar a muchos santos y encontrar su propio camino de Dao. Además, todavía tienen que depender del destino. Han viajado toda su vida y han viajado más allá de los cielos del caos, pero es posible que no puedan encontrar una pareja que se adapte a su gran linaje de Dao y salir de un linaje verdaderamente perfecto. Cuando todos escucharon esto, sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Esto fue demasiado sangriento. 1189 El esquema del linaje. Según la declaración del corredor del Monte Aruna, un gran Dao perfeccionado que mataba a 4 santos era una estimación conservadora. Para alcanzar realmente la perfección, había que elegir y matar. Después de todo, el nivel 10 era la criatura definitiva del universo. Era invisible y podía transformarse en decenas de miles de cosas. Podría cambiar e intercambiar por los 4 grandes linajes de Dao además de su propio linaje principal. Algunos de los internautas en la Tierra quedaron atónitos. Según esto, el progreso debería ser así. No sería quisquilloso al principio.
Pensaría en una manera de obtener 5 líneas de sangre Dao y ganar lo suficiente. Después de eso, iré y los cambiaré uno por uno a un linaje que sea adecuado para mí. Así es. Después de todo, se dice que está en constante cambio, pero aún está más o menos limitado por el primer linaje principal que reivindicas. Debes usar esto como base para combinarlo perfectamente. Sí, 5 grandes linajes de Dao, un total de 20 linajes genéticos, estos 20 tienen que formar del tipo que están conectados entre sí y formar un universo de Dao falso con una determinada ley. Hermanos, parece que la combinación de sus líneas de sangre y el Gran Dao que reivindican afectará seriamente su elección del Gran Dao después de convertirse en sabio. Bien. Parece que por el bien de nuestro futuro como santos, debemos sentar una base sólida. El linaje del Dao determinará nuestro futuro. Bien. Al mismo tiempo, parecía que la calidad del linaje era muy importante. Cuantas más leyes contuviera el linaje de uno, más completo sería. El falso universo Dao creado sería más perfecto. En ese caso, ¿cómo puedo introducir más reglas y mejorar la calidad en la posición genética limitada? Dependerá del linaje compuesto. Bien. No podemos ser como estos campesinos y detenernos al nivel de los santos comunes y corrientes. Será muy difícil para nosotros mejorar en el futuro. Algunas personas estaban discutiendo seriamente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En cuanto a los demás internautas, quedaron estupefactos. Estos tipos estaban hablando seriamente sobre cómo volverse más poderoso, completo y construir una buena base después de convertirse en santo. ¿Por eso no se detuvo en el nivel de los santos comunes y corrientes? ¿Por qué no consideran primero si están calificados para alcanzar ese nivel? Como se esperaba del sabio del teclado promedio. Este no fue un foro inmerecido. Su visión era realmente alta. Independientemente de si podían lograrlo o no, tenían que discutirlo primero y presumir. Hay una pregunta que me he estado preguntando durante mucho tiempo, alguien no pudo evitar preguntar. Si un heredero de 10º rango no puede cambiar el linaje del primer gran camino, entonces un heredero de 10º rango no puede cambiar su primer linaje, ¿verdad? El corredor del monte Aruna quedó desconcertado, sintiendo que se trataba de una cuestión profesional. Él sonrió y respondió. Por supuesto que no. Les he preguntado a esos santos sobre esto. Incluso. Un descendiente de 10º grado no puede cambiar su primer linaje, en otras palabras, solo pudo cambiar sus 4 posiciones genéticas restantes. Incluso si alcanzara la perfección, todavía estaría incompleto, un linaje ordinario y 4 grandes linajes Dao. El corazón de todos tembló cuando escucharon esto. Anuncios de Put Future. No era de extrañar que las otras existencias menospreciaran a los hijos de 10º grado. Esto se debió a que no se cultivaron paso a paso. Tenían defectos. Incluso si los fusionara con su gran linaje Dao, no podría alcanzar la verdadera perfección. Esta fue una maldición innata. Al mismo tiempo, los demás también se sorprendieron. Tenían una vaga suposición. Shuzi también estaba sumido en sus pensamientos mientras observaba. Se sorprendió y le preguntó al subcerebro Zerk. Entonces todavía se me considera un heredero de 10º rango. El primer linaje de los otros herederos de 10º rango no se puede cambiar, entonces, ¿por qué yo? Shuzi había cambiado previamente su primer linaje, el linaje humano, la sangre de la vida eterna. Lógicamente hablando, era imposible cambiarlo, pero podría. El subcerebro respondió. ¿El primer linaje de la reina madre del clan de insectos, es realmente tu primer linaje? Shuzi quedó atónito y su corazón tembló. Todavía tenía el linaje 0. O mejor dicho, el 6º linaje. El linaje de la raza de los insectos era en realidad una criatura con 6 linajes. Sin embargo, el primer linaje del origen era recesivo. Era el linaje de la raza de los insectos, por lo que su primer linaje no se podía cambiar en absoluto. Sin embargo, la sangre de la vida eterna, que parecía haber reemplazado al primer linaje, era en realidad el segundo linaje. Yabeo sintió que la verdad había salido a la luz. Después del análisis del corredor del monte Aruna, la estructura y el diseño del 10º nivel estaban más o menos claros. Después de todo, esto era muy importante. Solo comprendiendo la estructura general de un reino se puede desarrollar. Solo viendo dónde estaba el camino por delante se podría avanzar mejor. En ese momento, el corredor del monte Aruna continuó. En ese caso, he analizado más o menos los patrones de vida de los santos fuera de los cielos del caos. Ahora, veamos el caladero que he construido. Las antigüedades son definitivamente necesarias, pero esto no es suficiente. Todavía necesitamos agregar algunos tesoros más. Línea de sangre.
Todos reaccionaron de inmediato. El corredor del monte Aruna les había dicho previamente a los santos que había muchos linajes poderosos en los 7 reinos, y que todos podrían ser de la antigüedad. Era posible que pudieran atraparlos. El corredor del monte Aruna se rió entre dientes. Así es. Línea de sangre. Si no puedes renunciar al niño, no podrás atrapar al lobo. Es mejor poner algún linaje que desafíe el cielo, como gran premio, es verdaderamente fanático. Entonces, ¿qué línea de sangre planeas liberar? ¿Qué pasa? Todos preguntaron apresuradamente. No se permitía que los linajes se transmitieran a extraños. Si el linaje de uno se transmitiera a extraños, simplemente revelaría su fundación. Ninguna civilización haría algo así. Fruta de Cloud Stardao. El corredor del monte Aruna respondió. Para ser honesto, casi he terminado de estudiar este linaje en los últimos días. Él es un miembro del clan de los árboles y no tiene ningún poder de combate directo fuerte, pero puede hacer palanca. Abre los genes que han sido sellados, perfecciona el Dao e incluso corta el Dao de las personas. Es muy vicioso. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Anuncios de Put Future. Por primera vez, la verdadera forma del árbol de la nube Stardao apareció ante los ojos de todos. XT. El corredor del monte Aruna dijo. Este árbol Cloud Stardao no tiene mucho poder de combate. Sin embargo, es una enorme fuente de energía. Sin embargo, la cantidad de energía que absorbe es incontable para las civilizaciones avanzadas. La razón principal es que la tasa de absorción es demasiado lenta y baja. Se necesitan miles de años para dar frutos lentamente. Le tomó 30.000 años florecer y dar frutos. Incluso en un espacio-tiempo de alta dimensión, todavía era muy lento. No es de extrañar que el anterior territorio divino Abyssal Blue no obtuviera mucho, pero hablando de árboles frutales, nuestra madre tierra aquí es competente. Meng Mei es una experta en árboles frutales. Ha estado estudiando los canales de transmisión de energía de los árboles frutales y las vides. Ya dejé que mi hermana menor, que está en la escuela secundaria, evolucione en la caja de arena de la evolución. Hace apenas unas horas, apareció una nueva versión de la fruta de la nube Stardao en el patio dimensional de la diosa creadora. Resolvió el problema de la baja tasa de fertilidad de la fruta de la nube Stardao y llegó a ser tan alta como una cerda. Todos se quedaron sin palabras. No se sintieron bien. He dicho antes que la producción de frutos de Cloud Stardao es muy baja y encontrarán una manera de solucionarlo, pero esta es la solución. Está bien si mueves algunos hilos con una novia, pero también mueves hilos con una linda chica. Ella solo estaba en la escuela secundaria, probablemente solo tenía 11 o 12 años, y él ya le estaba abriendo la puerta trasera. Es simplemente trágico. Desvergonzado. Déjame hacerlo. Bastardo. Impactante. Una niña en su adolescencia que daba a luz con frecuencia y producía tantos bebés como una cerda. ¿Fue una pérdida o una distorsión de la naturaleza humana? Apretando los dientes. Todos no sabían qué decir. Sin embargo, el corredor del monte Aruna actuó como si no la hubiera escuchado. Después de todo, la linda chica estaba actuando ella misma, por lo que definitivamente se estaba aprovechando de su familia. ¿Cómo podría aprovecharse de un extraño? El corredor del monte Aruna continuó. Esta nueva versión de la nube Stardao Fruit ha resuelto el problema de la lenta absorción de energía. El principio es muy simple. ¿Conoces el injerto de árboles frutales? La nueva versión de la fruta de la nube Stardao era una planta parásita que echó raíces directamente en las enredaderas verdes y absorbió energía. Son los únicos productos que se complementan entre sí, al igual que la planta madre y la planta hija. Todos quedaron completamente sin palabras. Las piezas del corredor de Mount Aruna son una buena combinación para tu fábrica de alquimia, y las piezas de la linda chica son parte de la tuya. Meng Mei había robado la fruta de la nube Stardao y ella tenía sus propios derechos de propiedad intelectual sobre ella. Ella también estaba recaudando impuestos como la vena dragón. Desvergonzado. El corredor del monte Aruna continuó. Por supuesto. Este linaje se puede fusionar. También se puede abrir y sellar. Sigue siendo extremadamente desafiante para el cielo, incluso más desafiante que antes, pero cuando se trata de la madre tierra, será contrarrestado por la sangre. Todos quedaron atónitos nuevamente. ¿Entonces dejaste atrás al clan oscuro? Aún así, la fruta de la nube Stardao es un linaje extremadamente poderoso. No era menos aterrador que el misterioso arte de las 9 revoluciones. Es incluso el mayor enemigo del misterioso arte de las 9 revoluciones. Es realmente bueno dejarlo salir así. El corredor del monte Aruna sacudió la cabeza y se rió entre dientes.
No puedes atrapar un lobo sin abandonarlo. Por supuesto, lo dejaremos salir, no seas tan miope. Él es realmente fuerte, eso es cierto, pero debes saber que nuestra dirección futura es combinar nuestras líneas de sangre, no solo esta única línea de sangre. En mi opinión, incluso si liberara el linaje del misterioso arte de las 9 revoluciones, no sería un gran problema. Esto se debe a que estamos a punto de crear una línea de sangre híbrida del arte misterioso de las 9 revoluciones. Después de que comenzaron a cultivar, todos eran muy fuertes con los forasteros, pero aún así fueron reprimidos por nuestro nuevo arte misterioso de las 9 revoluciones. ¿Lo entiendes? Lo mismo ocurre con la fruta Stardao de la nube. Ya comenzaron a investigar las frutas de Compound Cloud Stardao e incluso planearon combinarlas con el misterioso arte de las 9 revoluciones. Solo piénselo, cuán desafiante sería el cielo si estos dos se sumaran, por lo tanto, no hay gran cosa en absoluto. Simplemente están usando innumerables versiones de nuestras técnicas de cultivo que han sido eliminadas antes, y todavía estamos aplastados por nosotros. El arte misterioso de las 9 revoluciones fue más o menos su carta de triunfo y también tenía algunos elementos sentimentales. Naturalmente, no lo liberarían ahora, pero no hubo ningún problema con liberar la fruta Stardao de la nube. Hermanos, me temo que muy pronto habrá una existencia que pueda pescar la fruta de la nube Stardao. No, es una fruta de ginseng. El corredor del monte Aruna se rió entre dientes. Esos campesinos definitivamente se sorprenderán con esta nueva versión del linaje Yunxin. 1190 capítulo 1200 Fruta Dao. Fuera de los cielos del caos. La tierra antes pacífica ahora estaba llena de viento y nubes. Comenzaron a surgir innumerables sectas ocultas, ciudades y sectas santas. Este terreno era muy árido, o se podría decir que los tesoros hacía tiempo que habían dejado de existir después de generaciones de excavaciones. Había restos históricos que nunca habían aparecido ante ellos, e innumerables expertos en orgullo celestial de la generación más joven habían surgido uno tras otro. En el dojo, en la caótica playa formada por piedras rotas y fragmentos, comenzó la pesca. La llamada pesca consistía en utilizar el propio hilo de pescar especial y el propio poder mental para resistir el caos del universo y enganchar algunos objetos antiguos en el mar. Esto no se puede comparar con sumergirse personalmente en el mar del caos, pero también era un método para los más débiles. ¡Walala! En la vasta costa había muchas sombrillas. Innumerables seres pescaban, bebían bebidas y comían frutas. Parecía un lugar de vacaciones. Está subiendo, está subiendo. De hecho, es un arma de pesca de alta calidad. Mi poder espiritual está adherido a él y puedo sentir el lugar profundo debajo y enganchar los objetos antiguos que flotan en él. En ese momento, un hombre gordo respiraba con dificultad. A su alrededor, un grupo de discípulos observaba. Date prisa y levántalo. Apresúrate. De lo contrario, el mar del caos erosionaría Fishline. Después de mucho tiempo, el hilo de pescar se derretiría y no podría ser retirado, incluso el artefacto Dao podría ser destruido. Se trataba de una caña de pescar de alta calidad en la que habían gastado mucho dinero. Solo se podía utilizar un número limitado de veces. Después de mucho tiempo, el mar del caos lo corroería y lo derretiría. No te preocupes, no te preocupes. Fatty respiró hondo y jugueteó con cuidado con la caña de pescar. Vaya. El Sealine subió a la superficie del agua y aparecieron fuertes olas. Una vasija de barro negro flotó hacia la superficie del agua y todos quedaron encantados de verla. Aumentó, aumentó. Esto es una vasija antigua. Como se esperaba del hermano mayor Zan. Su talento para la pesca es realmente aterrador. Con un control tan preciso, incluso si sintiera algo flotando a su lado, no podríamos atraparlo. Esta pesca fue una prueba de habilidad. Los genios ordinarios tenían un control exquisito sobre su fuerza, y sus habilidades de pesca en esta área definitivamente no eran malas. Incluso algunas sectas y tierras santas gustaban de utilizar esta pesca para poner a prueba las aptitudes de sus discípulos. Además, la vasija de barro era un objeto extremadamente raro. Según los artículos de pesca actuales, la probabilidad de que apareciera era inferior al 1%. Las cosas escondidas en la vasija de barro eran extrañas. Muchos de ellos eran artículos de primera necesidad, ropa y pequeños adornos. Deberían ser el medio que utilizaron las existencias de la antigua civilización escultórica para preservar sus cosas. Anuncios de Put Future. Parecía que la corriente del océano en las ruinas de abajo provenía de una sala de estar, donde se conservaban muchas tinajas de barro. Me pregunto qué será. Es una pena que el exterior de esta tinaja de barro ya se haya podrido. Tiene cicatrices y es muy áspero.
No tiene ninguna connotación taoísta. De lo contrario, definitivamente valdría un buen precio. Esto ya es muy bueno. Debes saber que solo hay un 0,1% de posibilidades de pescar un objeto antiguo con runas Dao perfectas. Además, también puedes encontrar objetos extraños en este frasco. Ya hemos aumentado el precio. El hombre gordo llamado Zhang Youling era todo sonrisas, muchos de los otros han perdido tanto que ni siquiera les quedan ahorros. Pero ahora, la inversión que hemos realizado se ha reembolsado cientos o incluso miles de veces. De ninguna manera. Después de calcular cuidadosamente el coste y la inversión inicial, solo se puede considerar que hemos obtenido un pequeño beneficio. Estamos empezando a obtener un retorno. El gordo Zhang Youling sonrió. Hermanos, ¿vamos a abrirlo directamente o venderlo en el área de adquisición afuera? Todos guardaron silencio. Aunque la probabilidad era solo del 1%, la gran población no podía evitarlo. Se había formado un mercado fuera de la sala de entrenamiento. Mucha gente compraba estos frascos a un precio elevado y luego se los daban a otras personas para que apostaran. Incluso el precio de mercado de algunos de los artículos antiguos ya era 17 veces mayor que antes. ¿Por qué no tomas la decisión, hermano mayor? Todos miraron al gordo Zhang. Él era su líder. Después de todo, no todo el mundo tenía habilidades para pescar. Habían juntado su dinero para comprar las acciones del gordo Zhang y conseguir esta caña de pescar. Querían arriesgarse. Fatih Zhang guardó silencio por un momento, luego sonrió. Si las vendemos, haremos una fortuna y continuaremos vendiendo más cañas de pescar para pescar. Después de todo, un pescador brillante necesitaba acumular mucha pesca para poder pescar. Vuélvete fuerte, hermanos, si continúan invirtiendo en mí y me dejan seguir pescando, estoy seguro de que puedo aumentar la probabilidad de pescar. Todos estaban encantados. Después de todo, todos pertenecían a sectas pequeñas y ahora estaban haciendo todo lo posible. Pero no quiero venderlo, así que bien podría abrirlo. Después de todo, es nuestro primer botín, probemos suerte, dijo el gordo Zhang. Nadie respondió y simplemente lo dejó así. Quizás dejará caer algo bueno. Después de todo, con la protección de la vasija de barro, la mayoría de las cosas selladas en el interior se conservaron perfectamente. Los pocos no dudaron. Había mucha gente aquí, así que fueron directamente a la playa y alquilaron una habitación escondida. Comenzaron a abrir el bote de barro. Cacha. Fatih Zhang la abrió ligeramente, pero estaba vacía. Todos quedaron extremadamente decepcionados. ¿Nada? La probabilidad de una lata vacía también es alta. Qué lástima. Deberíamos haber encontrado otras existencias para confirmarlo primero antes de abrirlo. Después de todo, escuché que ya formaron una cadena industrial. Algunas existencias pueden determinar lo que hay dentro por el peso, la apariencia de la piel y las rayas. Todos los presentes se llenaron de arrepentimiento. Después de un momento, solo pudieron izar la bandera y tocar el tambor nuevamente. Anuncios de Put Future. Fatih Zhang, por otro lado, sacó una fruta maravillosa después de que todos se fueron. Sus ojos estaban llenos de fanatismo y emoción. ¿Podría ser el linaje del maestro de la cueva? Puedo sentir el aura de un linaje aterrador dentro de él. Tuvo una premonición natural. Siempre tuvo un sueño muy extraño. El sueño fue muy confuso, pero podía recordar vagamente todo sobre el mar del caos. Sus habilidades de pesca eran extremadamente poderosas. La primera vez que vio el frasco, sintió que era extraordinario según su intuición. Originalmente era un mortal de un universo inferior con un talento mediocre. Sin embargo, su intuición le permitió obtener un encuentro fortuito en el reino inferior. Conoció a un santo vestido de negro que viajaba por el universo y fue criado. En ese momento, él estaba solo en el cuarto rango. Había podido ascender más allá de los cielos del caos, logrando los sueños de innumerables genios antiguos y modernos. Pronto comenzó a obtener una gran cantidad de recursos para el cultivo. Aunque su actitud no era monstruosa, tuvo muchos encuentros fortuitos en el camino y alcanzó la etapa avanzada de un dios de nivel 8. Lógicamente hablando, ya debería haberse fusionado con otras líneas de sangre y convertirse en taoísta. Sin embargo, había una voz en su corazón que seguía diciéndole que no fusionara las líneas de sangre. A lo largo de los años, había tenido muchos encuentros fortuitos y se había fusionado con otros linajes que desafiaban el cielo. Este sentimiento lo había ayudado muchas veces y la situación actual no debería ser una excepción. Apretó los dientes. Este es el último. Debería ser el más fuerte.
Mi intuición me dice que contiene un linaje que ni siquiera puedo imaginar en mis sueños, no había necesidad de considerar las consecuencias del fracaso, porque él no fallaría, con el último linaje, debería poder para alcanzar el puesto 9. Silenciosamente trató de fusionarse con él y convertirlo en su propio linaje. Del otro lado, Meng Mei estaba parada en un lugar alto, observando todo esto. No conocía los detalles, pero no pudo evitar reírse. Este es el tercero, aunque solo hemos puesto 10, han pescado mucho, así que todavía lo tienen, no sé quién será descubierto primero. Después de todo, es natural que sean descubiertos. Meng Mei lo miró y ya no se preocupó por él. Por otro lado, Zhang Youlin continuó pescando con su voluntad falsa, pero continuó cultivándose en secreto. Ya estaba en el reino de Dios, pero su talento de cultivo era extremadamente fuerte. Después de cultivar la línea de sangre de la fruta de la nube Stardao, se volvió aún más aterrador y su cultivo mejoró rápidamente. Por otro lado, Shuzi también vio esta escena y sonrió levemente. Parece que el dojo ha comenzado a aprovechar las oportunidades de varias líneas de sangre y está comenzando a pasar por la acumulación primitiva y está en el camino correcto. Los pocos frutos de Cloud Stardao también fueron obtenidos por algunos afortunados. Sin embargo, básicamente quedaron expuestos en un instante, aparte de ese pequeño gordito. Ese pequeño gordito parecía tener algún tipo de método para extraer el contenido de la vasija de barro desde la distancia. Fue extremadamente desafiante para el cielo. Parece que esta tierra es muy misteriosa y enorme. Todavía hay algunos pequeños que han obtenido buena suerte y se esconden. Telequinesis, este método es muy poderoso. Los ojos de Shuzi se iluminaron levemente y comenzó a observar al pequeño gordito. El pequeño gordito no se dio cuenta en absoluto de la observación del santo. Sin embargo, Shuzi frunció levemente el ceño. Su línea de sangre puede considerarse superior al promedio, por lo que no se considera que desafíe el cielo, pero ¿no era la combinación demasiado perfecta? Este ya era el límite de lo que esta tierra podía hacer, sin embargo, su línea de sangre no tiene la capacidad de tomar cosas a distancia. ¿Cómo logró esconderse de todos y tomar la vasija de barro? Shuzi observó al pequeño gordito que parecía encantadoramente ingenuo, pero no podía ver nada fuera de lo común. ¡Qué tipo tan raro! Me temo que hay un gran secreto detrás de él, ni siquiera puedo decir cómo lo hizo. En este momento, el subcerebro Zerg habló. No absorbió la fruta Dao del frasco a través del aire. Eso es solo un fenómeno superficial. Es otra habilidad. Es la hora. Ha recortado tiempo.